Para comprender a Rusia hay que conocer su geografía, pero también su historia, y es interesante para nuestros televidentes, resumidamente, cómo ha sido esa historia de Rusia, sobre todo después de la Revolución Rusa, que marcó un ayer y un futuro en toda la humanidad. Bueno, para hablar de la historia de Rusia es necesario mirar hacia atrás para ver por lo menos los últimos sucesos en 2 o 3 siglos, porque esos 2 o 3 siglos fueron muy activos. Hace un momento estábamos hablando de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar, y yo le dije al embajador Julio César Pineda de que una de las primeras menciones del nombre de Simón Bolívar aparece en las obras del gran escritor y poeta ruso Alexander Pushkin, quien escribió sobre Simón Bolívar a principios del siglo XIX. Alexander Pushkin también era un amigo íntimo de un movimiento político que era el movimiento de decembristas, que fueron en primer lugar los oficiales del ejército ruso que han ganado la guerra a Napoleón, pero después de esta travesía que tuvieron persiguiendo a las tropas de Napoleón, regresaron a Rusia con las ideas de liberación, de unos cambios en el sistema político del poder zarista, y desde aquel entonces comienza la historia muy activa desde el punto de vista de ver cómo la sociedad y el poder tiene que responder a las necesidades del pueblo. Esta lucha siguió después con los movimientos revolucionarios de los mediados del siglo XIX, hasta llegar al momento de la primera revolución rusa que se dio en el año 1905. Ahora hay un cambio frente al mundo liberal, que es precisamente el nacimiento de una visión social o socialista del mundo, ¿no? Así es. Y una de las cosas, yo creo que muy importantes que hizo la Revolución de Octubre para la historia mundial y toda la experiencia de la Unión Soviética, porque la historia no es nada fácil y la historia de mi país tampoco es fácil, pero al fin y al cabo, este hecho de que la revolución las dos revoluciones de 1917 se hicieron exactamente por el gran descontento que había en la sociedad rusa frente al poder zarista y al sistema de cómo funcionaban las cosas en mi país antes de las revoluciones. Así que a raíz de estas revoluciones, lo que se hizo en la Unión Soviética es satisfacer a las necesidades sociales de las personas, de los rusos de a pie, y esto fue muy importante no solamente para mi país, sino para todo el mundo. ¿Por qué se convierte en un proceso nacional, en algo universal? Porque viendo la experiencia que hemos vivido nosotros en Rusia, muchos partidos, tanto en Europa occidental como por lo menos en América del Norte, se dieron cuenta de que era necesario prestar más atención a las necesidades sociales de las amplias capas de la sociedad para poder salir adelante. Y esto dio resultado a mi juicio positivo desde el punto de vista de que eso tuvo una influencia para el mejor de la distribución social en el mundo. Se cerró un ciclo entonces con la caída del muro de Berlín y con todo lo que fue la perestroika y el glasnost, y se abrió otra etapa en la Rusia de hoy. Claro que sí. Hemos vivido un periodo bastante difícil
en lo que se refiere a este momento de la disolución de la Unión Soviética. Y los años 90 de veras, al fin y al cabo, resultaron ser un periodo muy duro para los pueblos de Rusia, porque seguimos siendo un país donde vive más de 100 pueblos y nacionalidades y grupos étnicos. Y de esta manera, cuando llegamos al límite de los siglos, y fue la llegada al poder del presidente Vladimir Putin, con quien la mayoría de los rusos tenía las esperanzas para un mejoramiento en su vida, y así fue. Por eso la popularidad de Vladimir Putin sigue siendo muy alta. Bueno, es alrededor de 80%, sigue siendo durante todos esos años. Vamos a una tercera parte, la última, para preguntarle al señor embajador de Rusia en Venezuela sobre aspectos ya de la agenda internacional del día de hoy, pero continuemos escuchándolo a él.